Características generales. La Sierra de la Macarena es una formación montañosa aislada de la cordillera andina, de relieve escarpado y forma alargada en sentido norte-sur, que mide 125 kilómetros de longitud por 35 en su parte más ancha, y tiene una altura de casi 2.200 metros sobre el nivel del mar. Comprende un sistema montañoso perteneciente al escudo guayanés, ubicado al este de la cordillera de los Andes y separada en su extremo norte unos 40 kilómetros de la cordillera oriental, lo que le determina como un sistema geográfico natural. Representa además un enclave especial para la biodiversidad, pues como se había dicho, aloja en varios mosaicos de ecosistemas, en los que confluyen elementos amazónicos, andinos y orinoqueses. El conjunto de las zonas bajas del área de la Macarena puede considerarse como perteneciente a la Amazonía y las zonas de vegetación subanoide, y tiene una clara afinidad con los tepuyenses, mientras que la biótica de las zonas altas presenta una estrecha afinidad con los Andes. Constituye el punto de encuentro de la flora, la fauna de la Amazonía, la Orinoquía y los Andes. Debido a su altura cuenta con varios pisos térmicos, con temperaturas que oscilan entre los 12 y los 25 grados. Estos hechos han propiciado la conservación de un hábitat único en una pequeña región de gran biodiversidad y que posee numerosas especies endémicas. El Parque Nacional Natural de la Sierra de la Macarena se ubica en el departamento del Meta, en jurisdicción de los municipios de La Macarena, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Rico, San Juan de Aramá y Vista Hermosa, y se extiende en un total sobre 620.583,47 hectáreas. El 52% del territorio comprendido por el municipio de Vista Hermosa hace parte del área protegida, siendo esta la mayor proporción que se registra en los municipios con jurisdicción en ella. Geología. Uno de los atractivos de la Sierra de la Macarena es su formación geológica. Allí se localizan rocas sedimentarias y se constituye como una de las formaciones geológicas más antiguas de Colombia, teniendo en su parte más antigua rocas pertenecientes al periodo precámbrico, 1461 y 10 millones de años. Según algunos autores, esta sierra guarda alguna relación con el escudo guayanés, constituyendo el más occidental de los tepuyes, con 6 formaciones rocosas que datan de más de 1.000 millones de años, que están presentes en los países de Venezuela, Guyana, Surinam y Brasil. Geografía. El Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena hace parte de la zona hidrográfica del Guaviare. De la extensión total del parque, el 64,1% hace parte de la subzona hidrográfica Alto Guaviare, y el restante, que es el 33,6%, le corresponde a las subzonas hidrográficas de los ríos Guaupé, Guellar y Guayavero. Parte del límite occidental del parque está definido por el río Duda, que nace en la cordillera andina en el sector de la Cuchilla Chusca. Dentro del parque, el río Duda recibe el caño Santo Domingo y el río Santo Domingo, que nacen ambos de la Sierra Nevada de la Macarena. Entonces, ahora vamos a hacer referencia a 3 de los ríos más importantes de la Sierra de la Macarena. Primero vamos a hacer referencia al río Guayavero. El río Guayavero es un curso de agua de Colombia que se une con el río Ariari para formar el río Guaviare, que hace parte de la cuenca hidrográfica del Orinoco. Nace en la vertiente oriental de la cordillera oriental de los Andes, y luego fluye hacia el sureste para sortear la serranía de la Macarena y luego hacia el este antes de unirse al Ararí. Ahora vamos a hacer referencia al río Ariari, que junto con el río Guayavero dan el nacimiento al río Guaviare. El río Ariari tiene su nacimiento en el denominado páramo de Sumapaz, el cual se encuentra en el alto de las Oceras, continuando así su transcurso hasta llegar a donde le entrega sus aguas al río Guayavero y en forma conjunta darle el nacimiento al río Guaviare. Es uno de los ríos más largos pertenecientes al departamento del Meta. Este río es mayormente conocido por el festival
que se realiza en el municipio de Granada durante las épocas de verano. Y también porque en sus aguas se realizan diferentes atracciones extremas como el rafting, que trae muchos turísticos fanáticos a esa atracción. Cuando su recorrido comienza, es el recolector de 10% de las aguas que vienen a irrigar al departamento del Meta, las cuales vienen descendiendo de las laderas de la cordillera oriental y además de la serranía de la Macarena. Ahora vamos a hacer referencia al río Duda. El río Duda es un río de Colombia, afluente del río Guayavero, y que pasa por el departamento del Meta. Hace parte del Parque Nacional Natural de la Sierra de la Macarena. Y en esta parte es donde se realizó el desarrollo del conflicto interno de Colombia, principalmente entre las fuerzas militares y las FARC-EP. Ahora se va a hacer referencia al clima. La Sierra de la Macarena en la parte oriental es principalmente lluvioso durante la época de marzo y noviembre y es seco durante la época de diciembre, enero y febrero. Durante todo el año el clima en la sierra es bimodal, con dos periodos secos separados por épocas de lluvia. La temperatura en la parte oriental de la sierra supera los 24 grados. Mientras tanto, en la parte occidental el clima no lo supera los 22 grados durante las épocas de lluvia. Y en la parte alta de la sierra el clima se acerca a los 16 grados. Dado que es una zona con mucha precipitación, las fuertes lluvias han provocado efectos desastrosos sobre el ecosistema de la sierra, afectando así la estructura de la misma. Ahora vamos a hacer referencia a la fauna y la flora. Una de las características más que se debe resaltar de la importancia de conservar el Parque Natural de la Sierra de la Macarena es la alta presencia de especies de flora y fauna. Actualmente se están revisando la información disponible sobre el tema, ya que los preliminares de esta revisión arrojan la presencia de más de 20 especies de flora y otro tanto de fauna, entre aves, peces y mamíferos. Entre la fauna del parque cuenta con osos hormigueros, tigres, pumas, venados, 8 especies de monos, 500 especies de aves, 1200 especies de insectos y 100 de reptiles. Entre el caso de la flora existen 48 especies de orquídeas, 2000 de otras flores, diferentes follajes y plantas. En el ámbito de los ecosistemas de la Sierra de la Macarena tenemos que están presentes principalmente en las zonas del parque, donde se presentan 15 tipos generales de vegetación que corresponde a sabanas, arbustos, bosques no inundables y bosques inundables. Entre los biomas que se presentan y de acuerdo a la información disponible en el Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonía colombiana se encuentran 4 biomas generales: el zoonobioma húmedo tropical Amazonía Orinoquía, el heliobioma de la Amazonía Orinoquía, el oriobioma de la Macarena y el peninobioma de la Amazonía Orinoquía. Historia en la Sierra de la Macarena. En el marco del conflicto armado, el municipio de La Macarena es un territorio donde se asentaban las FARC desde los años 60. En esencia es de colonización reciente. En lo fundamental, desde la segunda mitad del siglo XX. Desde los años 70 han habido cultivos de coca, con más o menos intensidad. Los primeros frentes surgieron en los municipios de Uribe, Mesetas, Vistahermosa y La Macarena. En estos municipios existían amplias bases organizadas por el Partido Comunista. Adicionalmente, existían bases de apoyo importantes en la llamada región del Guaviare, a donde posteriormente se trasladó el primer frente. En los años 80 se produjo una expansión significativa de la guerrilla, situación dinamizada por el desarrollo de la economía de la droga. A su turno, esta década está asignada por el desarrollo de procesos de paz y abarca gran parte de la administración de Julio César Turbay, la administración de Belisario Betancur y la administración de Virgilio Barco.
En la administración de Samper, las aproximadas de paz fracasaron rápidamente y se inauguró un lapso en el que se produjeron los ataques más contundentes que jamás había realizado la guerrilla. De especial impacto fue el ataque que produjo las FARC en septiembre de 1996 en la Carpa Guaviare, donde murieron 30 militares. Los reveses militares sufridos en la administración de Samper y sumados al papel que cumplían las FARC en las movilizaciones crearon condiciones que favorecieron una postura de paz en la administración de Andrés Pastrana. Se creó así la zona de diserción en la Sierra de la Macarena, que cubría 42.000 kilómetros cuadrados, correspondientes al área de los municipios de Uribe, Mesetas, La Macarena y Vistahermosa, en el departamento del Meta, y de San Vicente del Caguán en el vecino departamento de Caquetá, que estuvo vigente a finales de 1998 y principios del 2002. El turismo en la Sierra de la Macarena. La Sierra de la Macarena se hizo internacionalmente conocida por cañocristales, que fue dada a conocer por la pareja de docentes Melco Fernández y Sara Cortés, quienes vivieron cerca al río, y por el explorador y periodista colombiano Andrés Hurtado García. La sierra cuenta además con algunos petroglifos de diversas culturas. Estos petroglifos están cercanos al río Guayabero. También cuenta con enormes cascadas como son la cascada Cano Canoas, el Salto de Arumales y el Salto de Mico, entre otras. Estas son de muy difícil acceso a pie, dado lo abrupto del terreno. En el casco urbano de La Macarena se encuentra el Jardín Botánico La Macarena y la reserva privada La Madre Vieja del Carmen. Estos lugares posibilitan hacer turismo de naturaleza e involucran a sus visitantes en actividades de restauración y recuperación ecológica. Entre todos esos sitios turísticos que hablamos anteriormente, vamos a hacer referencia al sitio turístico por excelencia, que es Caño Cristales. Caño Cristales. Caño Cristales es un río de Colombia que está ubicado en la Sierra de la Macarena, en el municipio del mismo nombre, en el departamento del Meta. Ha sido denominado el río de los 7 colores, o también el río más hermoso del mundo, ya que en su fondo se producen algas de colores diferentes como son el rojo, el amarillo, el verde y el azul, principalmente, que le dan al agua una apariencia multicolor. El río está declarado Patrimonio Biológico de la Humanidad. En su recorrido a pie se descubre una resaltada gama de colores, con túneles gigantes y abundante especie de vegetación endémica floreciendo en el entorno natural. Este también se denomina el río de los 7 colores. Toma este nombre dado la pigmentación de las piedras que están cubiertas con el musgo y las algas de diversos colores como son el amarillo, el azul, el verde, el negro y el rojo. Estos son 5 de los 7 colores escandalosos que hacen de este caño una maravilla visual. La Macarenia clavijera es la que le da el color rojo al caño. Es una planta endémica de la región y una planta que es propia de ambientes tropicales y subtropicales. Adaptada a suelos duros, resiste con su movimiento ondulante los continuos embates del agua. Las aguas del cañón se desprenden de la parte sur de la serranía de la Macarena y corren hacia el oriente hasta rendirse al río Guayabero, donde pierden todos sus colores. Los meses para visitar Caño Cristales van desde junio hasta diciembre. Esto se debe a que la temporada de precipitación lluviosa en esta parte de la región se presenta solo en esta época, y es así como se pueden ver las plantas y el cañón en su mayor esplendor. Por último, vamos a hacer referencia a la tribu que habitaron la Sierra de la Macarena. En este momento no se encuentra mucha información sobre las tribus que habitaron la Sierra de la Macarena. Una de las tribus de las que más se encuentra información es de la tribu Tinigua. Los Tinigua es una tribu que vivió en la Sierra de la Macarena, principalmente en el departamento del Meta, y actualmente se consideran como un grupo independiente.
La palabra tinigua viene de tini, que significa viejo, y gua, que significa boca. El significado puede ser o el sonido de los viejos, la palabra de los viejos o la lengua de los viejos o antiguos. El territorio tradicional del pueblo indígena tinigua antes de 1949 comprendía los ríos del Alto Guayabero y el Yarí. También el río Ariari en la Sierra de la Macarena, entre el este del San José del Guaviare y el oeste de Neiva, y al norte de la sabana del Yarí. Asimismo, habitaron las cuencas de los ríos Yarí, el Caguán y el Guayabero, en el hoy departamento del Caquetá de Colombia. Los tinigúas sufrieron diversos episodios que mermaron en forma drástica su población. Primero, la explotación del caucho. Luego, como aliados de los Huitoto, se enfrentaron a los Mainane y a los Carijona, que eran pueblos que habitaban la sierra, y debieron abandonar gran parte de su territorio y asentarse al norte del mismo. Finalmente fueron atacados por bandoleros al mando de Hernando Palma, que en 1949 asesinó gran parte de la comunidad, lo que causó su extinción. Participantes en el Preforo Social Pana-Amazónico o el Prefospa, que se presentaron como pertenecientes a la etnia tinigua, contaron que entre las masacres entre los años de 1944 y 1949 murió el 80% de la población de la tribu. El resto se escondieron y los padres le dijeron a sus hijos que no se presentaran como indígenas, para que no los mataran, razón por la cual se perdió todo ese pasado cultural de la comunidad. En 1994 solamente sobrevivían 2 ancianos hermanos entre sí, en la Sierra de la Macarena, Meta. Don Sisto, que para el año del 2013 cumplió 80 años, y Don Criterio, que falleció. Don Sisto decía que hablaba la lengua con su dios tinigua, Yajineye, y que con sus gallinas. Aunque por su edad ya no podía cazar ni pescar al modo tradicional con arco y flecha, es el último heredero de una cosmovisión, medicina, lengua y tradiciones de un pueblo desaparecido.